Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel a quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos presenta precisamente el llamado de Natanael. Natanael, que es Bartolomé, el apóstol. Y yo creo que al recordar a él este llamado, esta fiesta, pues se nos invita también a ver nuestro propio llamado, el llamado que hemos recibido a seguir a Jesús. ¿Qué es lo que encontramos en este llamado de este apóstol? Primero hay algo muy bonito de un otro apóstol, Felipe, que tiene una expresión bien hermosa de entusiasmo, de alegría, de gozo, el compartir el encuentro con Jesús. Él comparte con su amigo Natanael y le dice: hemos encontrado a aquel a quien escribió Moisés en la ley y también los que hablaron los profetas. Ya lo hemos encontrado. Y nos dice, hay el compartir de Felipe, la emoción de ese encuentro con Jesús. Y dice: es Jesús de Nazaret, es él, el hijo de José. Especifica quién es ese Mesías. Hay un gozo, una alegría de Felipe. Pero ¿cuál es en esta invitación, en este compartir de Felipe, cuál es la reacción de Natanael? Es una reacción escéptica. Escéptica quiere decir dudosa, y también fue una actitud antipática, pero quizás también honesta de Natanael, que hay una expresión que él usa y dice: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Es algo despectivo, ¿no? Como cuando decimos: el Papa viene de Argentina, ¿a poco puede salir algo bueno de allá?
O decimos, el líder de tal nación viene de este pueblito. Y decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo que nosotros humanamente esperamos que las grandes personajes, los grandes pensadores o las grandes personas ilustres pueden venir solamente de familias prominentes o millonarias, ricas, o de la nobleza, o de universidades con renombre? ¿Sí? Esto humanamente tenemos una primera reacción, y cuando nos ponemos a pensar y dice, pues a veces también nosotros tomamos esa actitud de Bartolomé o Natanael. ¿Cuál es? ¿A poco puede surgir algo bueno de ese ranchito, de esa aldea, de ese país, de ese continente? Pues claro, Jesús viene de Nazaret. Pero yo lo que me quiero enfocar hoy en esta actitud primera de Natanael es, pues bueno, ¿a poco hay algo bueno ahí? Pero Felipe le hace una invitación. ¿Y cuál es la invitación? Ven y lo verás. No solamente te hablo, no solamente te digo lo que yo he experimentado, que esto es lo que estamos llamados nosotros a compartir nuestro testimonio de vida. El llamado que tú y yo tenemos de decir, ¿saben qué? Es bien hermoso experimentar la fe. El día de ayer, durante un rosario virtual que tenemos, una persona me hacía una pregunta al terminar el rosario, porque teníamos una noche de testimonios, y decía, Padre, ¿cómo yo puedo evangelizar a los demás? ¿Cómo yo puedo también ser una discípula de Jesús o una misionera? Y yo no había leído todavía el Evangelio de hoy, y yo le decía, tienes que compartir tu testimonio, tu encuentro con Jesús, porque al ir a los demás no es nada más a ir y adoctrinar y llevarles pensamientos, ideas, lo que dice la Biblia, pero tú tienes que hablar con tu vida, tu experiencia personal. Y esto es lo que hace Felipe. Felipe le dice, hemos encontrado al Mesías, aquel de que todos hablaban en los libros sagrados, los profetas, lo hemos encontrado. Y le dice quién es, pero hay la invitación, ven y lo verás. Esta es la invitación que también nosotros tenemos que hacer a los demás. Ven y lo verás. Te invito al grupo de oración y podemos decirles muy bonito, hablamos de esto, compartimos nuestra fe, crecemos en conocimiento de la palabra de Dios, pero al final tenemos que hacer esta invitación concreta de decir, vengan y lo verán, ven para que lo veas, para que tú lo experimentes. Es muy importante ese encuentro personal con Jesús. De allí surge todo, yo creo, ese llamado que nosotros tenemos a entregarnos a la construcción del reino de Dios. Cuando uno no ha tenido ese encuentro con Jesús, es muy fácil nosotros desanimarnos en nuestra fe. Y es muchas veces, hay muchas personas que dejan su fe. Muchas personas que se dicen, yo soy católico, yo creo en Cristo, pero cuando viene una dificultad lo dejan. ¿Y por qué? Porque no se ha tenido ese encuentro personal. Y muchos me pueden decir, Padre, ¿dónde lo puedo encontrar? Ven y lo verás en la Eucaristía. Jesús que dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Quien bebe mi sangre y come mi cuerpo tendrá vida eterna. Vengan y lo verán. Pero experimentar, tener ese encuentro en el Santísimo, cuando vamos a la oración en el tabernáculo, ahí orar frente a Jesús, experimentar ese llamado que Él me da, el poder escuchar a Jesús también a través de las Sagradas Escrituras, ese encuentro con la palabra. ¿Qué me dice Jesús? O ese encuentro en los acontecimientos diarios de nuestra vida. ¿Sí?
descubrir la presencia viva de Jesús. Yo creo que esto es muy importante. Esta invitación que hace Felipe a Natanael, que también es conocido como Bartolomé, que le dice: ven y lo verás. El segundo punto que hoy quisiera compartir con ustedes es la aceptación de Natanael, de Bartolomé, de ir al encuentro de Jesús. Va a esa invitación que se le ha hecho. Cuando Jesús lo mira, Jesús conoce los corazones, conoce nuestras mentes, conoce nuestras historias. En lugar de Jesús guardar un resentimiento y decir: le voy a dar una lección a este tipo altanero, que cree que conoce, que sabe. No, Jesús no guarda rencor, porque sabe que hay cosa buena en su corazón. Y hay una expresión tan hermosa de Jesús que le dice: aquí está un verdadero israelita en el que no hay doblez. ¿Sí? Porque ve que quizás es una persona que habla las cosas como son, las dice, las expresa. No es aquel que quiere complacer quizás a sus amigos, lo habla. Y por eso Jesús reconoce esas virtudes. Una persona que no tiene doblez, una persona que no es hipócrita. Pues en estos días hemos hablado de Jesús, que le reclama a los fariseos y a los escribas por la hipocresía, por la apariencia de vida. Aquí Jesús resalta una cualidad hermosa de Natanael. Dice: una persona que no tiene doblez, una persona verdadera, honesta, clara. Y allí hay una respuesta de Natanael. No es la respuesta de también sentirse con una soberbia o sentirse altanero, de decir: yo ya lo sé. No. Le pregunta a Jesús: ¿de dónde me conoces? ¿O tú cómo sabes que yo soy así? Jesús le da una respuesta que solamente Bartolomé sabía. Dice: antes de que Felipe te invitara o te llamara a venir aquí, ¿qué le dice? Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué significa eso? Pues la escritura no nos dice nada más. ¿A qué se refiere? Quizás a algo muy secreto de Bartolomé, algo que solamente él sabía, nadie podía saberlo, sino solamente Dios. Allí es cuando Natanael le responde y lo reconoce a Jesús en ese encuentro: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es una expresión tan hermosa, una respuesta tan profunda, que lo reconoce ya inmediatamente. ¿Cómo lo reconoce? Ya en el encuentro, en el saber escuchar lo que Jesús nos tiene que decir. Yo creo que tú y yo también estamos invitados a ese encuentro con Jesús y saber escuchar lo que Jesús nos quiere decir a nosotros. Un llamado pues a seguirlo, a ser parte de este proyecto del reino de Dios. Y aquí es cuando Jesús le dice: bueno, ¿tú crees? Porque te he dicho este secreto tan profundo que tú sabes que nadie lo conoce más que Dios. Y bueno, Jesús es Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Emmanuel. Es aquí cuando Jesús les da una lección también a todos los discípulos y a nosotros. Les dice: bueno, para mí esto es pues algo sencillo. Mayores cosas has de ver. Y aquí añade Jesús: yo les aseguro que verán en el cielo que se abre, abierto, y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Vas a ver cosas más grandes todavía. Bueno, hermano, hermana, hoy al celebrar esta festividad de San Bartolomé, pues agradezcámosle a Dios aquí, porque Jesús también tiene cosas especiales que decirnos a ti y a mí, cosas hermosas que marcan, pues que pueden marcar nuestra vida, nuestra amistad con Jesús, como la marcó con el mismo Bartolomé.
que después la tradición dice que Él es capaz de ir más allá de solamente estar con Jesús, sino entregar su vida. Él entendió esas palabras de Jesús: no hay amor más grande que el que da la vida por los demás, por el reino de Dios, no por su propia beneficio o gloria, sino por la gloria de Dios. Y sabemos que Natanael, pues él encontró este tesoro hermoso de ser testigo del Evangelio, entregando su vida. Dichosos los que creen sin haber visto, gracias al testimonio de los apóstoles. Pues yo creo que hoy se nos invita pues también a que tú y yo demos testimonio de la experiencia que tenemos con Jesús en la oración, en nuestro caminar diario, en nuestra fe. En lugar de mirar los defectos de los demás, las cosas malas que existen en el mundo, hoy yo te invito a que hagas esa invitación a tu vecino, a tu vecina, a tus hijos, a tu familia, a quien esté cerca de ti, de ir a conocer a Jesús, hablarles de Jesús, pero no solamente hablarles de Él, sino hacer esa invitación que hizo Felipe: ven y lo verás, y verás que encontrarás al dador de la vida, aquel que da la felicidad. Tú que estás sufriendo en casita, tú que a veces no sabes por dónde ir en el camino de la vida, tú que quizás tienes un dolor profundo, yo te invito: ve con Jesús, ve y lo verás. Deja que Él te hable y te dé esa paz, esa serenidad que le dio también a Natanael. Hoy, en este día, pues alegrémonos por el llamado que le dio a los apóstoles de ser testigos de su amor. Así sea. Amén.